Hola, hoy os voy a guiar por la sección de los apuntes sobre el trabajo en algunos procesos. Para fijar ideas utilizaremos un gas ideal, aunque mucho de lo que diga será válido para cualquier tipo de sistema. La idea es calcular el trabajo de expansión o compresión cuando el sistema cambia su volumen. Para ello, lo más fácil es empezar por el proceso a presión constante, es decir, el proceso isóbaro. Imaginad que tenéis un gas, como en esta figura, dentro de un émbolo, un pistón, o una caja, si queréis, con una de las paredes móviles. Muy bien. Dentro habrá una cierta presión P ejercida por el gas sobre el pistón móvil. Muy bien. Si este pistón se desplaza una cantidad delta X, una longitud 3 centímetros o lo que sea, tenéis una fuerza que se ha desplazado una cierta cantidad delta X y por tanto tenéis un trabajo. Fuerza por desplazamiento es igual al trabajo. Bien, como la fuerza tiene origen en una presión, ya hemos visto varias veces que la fuerza es la presión por el área. O bien, si queréis, esto viene de la definición de presión, que es fuerza por unidad de área. Muy bien, sustituimos en la fórmula del trabajo. Y luego nos damos cuenta de que el área por delta X es en realidad este área del pistón que se mueve por esta dirección, por este desplazamiento delta X, es esta cantidad de volumen nuevo que ocupa el gas, es decir, el incremento de volumen. Así que podéis escribir esto como P incremento de volumen, y eso es un trabajo. Cosas interesantes de esta fórmula es que el incremento de volumen es como siempre, el volumen final menos el volumen inicial. Si el incremento de volumen es positivo, es decir, aumenta el volumen, tenemos una expansión y el trabajo es positivo. Y si delta V es negativo, el volumen final es menor que el volumen inicial, tenemos una compresión y el trabajo es negativo. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si el trabajo no se realiza a presión constante? ¿Cuál es el trabajo entonces si el proceso no es a presión constante? Es un proceso general. Bueno, para responder a esa pregunta tenemos que generalizar de alguna manera este concepto del trabajo. Empezamos de nuevo por el proceso isóbaro, porque es más simple y nos va a permitir generalizar la idea. Imaginad que dibujáis un proceso isóbaro a presión constante en un diagrama que se llama P por V. Aquí está la presión, aquí el volumen. Bueno, un proceso isóbaro, como decía, un proceso isóbaro es aquel en el que la presión es constante. Entonces corresponde en este diagrama P por V a un proceso en el que inicialmente estamos a una cierta presión y un cierto volumen inicial y nos desplazamos a presión constante en una línea horizontal hasta una nueva presión, que es la misma en este caso porque el proceso es constante, de presión constante hasta el volumen final. Muy bien. ¿Cómo calculamos el trabajo? Lo hemos visto antes, es el producto de la presión por el incremento de volumen y eso corresponde, si os dais cuenta, al área bajo la curva, en este caso recta, del proceso, este área. ¿Por qué? Porque el área de esto, que es un rectángulo, será área de la base, que es delta V, por área de la altura, por altura, que es P0, base por altura nos da el área y en este caso también da el trabajo. Bueno, solo faltaría poner el signo.
Esto es una expansión, así que el trabajo tiene que ser positivo y como veis aquí hemos puesto el signo positivo, ¿vale? Hay un más aquí. Bueno, voy a dejarlo más limpio. Ahí hay un más. Muy bien, en este caso de la figura de la derecha tenéis una compresión. Vamos de aquí a aquí también por un proceso a presión constante y disminuimos el volumen. El volumen se hace más pequeño. ¿Cuál es el trabajo? Igualmente es el área debajo de la curva del proceso, área de la base por altura, el P0 por delta V. En este caso tiene un signo menos porque se trata de una compresión. ¿Vale? Aquí estoy tomando el valor absoluto del cambio de volumen, solo para que os quede claro cuál es el signo. Muy bien, o sea que tomando esta idea del área debajo de la curva podemos generalizar el concepto de trabajo, ¿vale? El trabajo siempre corresponde al área bajo la curva del proceso, con signo positivo si es expansión y negativo si es compresión. Muy bien. Esto es lo que se expresa aquí. Yo tengo un proceso general, empiezo en una presión y volumen iniciales, voy a una presión y volumen finales por una cierta curva de proceso, chin, 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 y entonces el trabajo corresponde a este área que hay bajo la curva, el área naranja rayada, con signo positivo cuando es una expansión y signo negativo cuando es una compresión, como aquí. Aquí también es el área, pero con signo negativo. Muy bien, y este área se calculará como se pueda calcular, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo en el que no voy a entrar en más detalle porque tenéis un vídeo específico de ese ejemplo. Muy bien, ¿qué más cosas podemos ver? Pues podemos preguntarnos por otros procesos, por ejemplo, lo que se llama un proceso isócoro a volumen constante, es decir, no hay cambio de volumen, pues el trabajo tiene que ser cero, porque aquí no hay área. El área de una línea así vertical, el área que hay debajo es cero. Muy bien, no hay expansión ni compresión, así que el trabajo de expansión y compresión pues es cero. Muy fácil. También tenemos otro caso en el que, por ejemplo, tengamos un proceso que suma de otros subprocesos. Por ejemplo, si vamos de A hasta C en dos partes, primero voy hasta B y luego voy de B a C, pues el trabajo total es la suma de los dos trabajos con su signo, ¿vale? Si uno fuera una compresión, una expansión, el proceso 1, y el 2 fuera una compresión, este sería el proceso 1 y este el 2, pues el trabajo correspondería, el trabajo de 1 sería todo este área y el trabajo de 2 sería esta con signo negativo. Igual el trabajo sería W1 más W2, lo que pasa es que ahora esta sería negativa y se restaría a la del 1. Muy bien, esto será interesante cuando los procesos estén hechos a su vez de otros subprocesos. Esto lo vamos a usar también, por ejemplo, para ver cuál es el trabajo en un ciclo. Un ciclo es un proceso, un tipo de proceso especial en el que partimos de un estado inicial y hacemos un proceso así y volvemos al mismo estado inicial, y es decir, el estado inicial y el final son iguales. Si esto lo hacéis en un diagrama P por V, aquí presión, aquí V, el trabajo del ciclo corresponde al área encerrada dentro, ¿vale? Esta parte de aquí no. Es solo el área encerrada dentro del ciclo. Vamos a ver un poco eso en el siguiente gráfico. Por cierto, el signo será positivo para ciclos recorridos así, a derechas, y negativo para ciclos así. Ahora lo vamos a ver. Esto es positivo y esto será negativo. En ambos casos será el área dentro del ciclo, pero aquí negativo y aquí positivo. Vamos a ver un poco de dónde viene eso con algún ejemplo, con algún detalle.
la idea es la siguiente. Esto, un ciclo, lo podéis pensar el ciclo de esta figura de la izquierda. Va desde I hasta un punto intermedio por arriba y luego vuelve por abajo hasta F, ¿vale? Podéis dividir este ciclo... ya está, perdonad. Podéis dividir este ciclo en dos partes, como yo he hecho. Una primera expansión y una compresión. Y ver cuál es el trabajo de este proceso total, que tiene dos partes, el 1 y el 2. Bueno, del proceso 1 el trabajo es muy fácil, es de nuevo el área bajo la curva, sería todo esto. ¿Vale? Muy bien, con signo positivo. Este sería positivo. El trabajo 2, de nuevo, es el área bajo la curva, la que rayo para el otro lado. La curva del proceso 2, ¿vale? Y esta tendría un signo negativo. Entonces, como veis, si yo cuento el área total que me queda, en el 1 esta parte de naranja cuenta como positivo y en el 2 cuenta como negativo. La parte naranja desaparece y lo único que me queda es la parte de dentro del ciclo, el área encerrada por el ciclo, el área azul. ¿Vale? En este caso el signo será positivo. ¿Por qué? Porque el área correspondiente a 1 es más grande que el área correspondiente al 2 y el del 1 es una expansión, así que es positivo y más grande. Poneos que este es 20 julios y esto W2 sería a lo mejor, yo que sé, menos 15 julios, entonces el total va a ser 5 julios, por ejemplo, ¿vale? En el caso de que el ciclo se recorra al revés, primero así, en el sentido contrario, y luego volvemos así, pasa exactamente lo mismo, pero si ponemos números, pues ahora W2 sería menos 20 julios y W1 sería 15 julios y me queda menos 5 julios, negativo, como os había dicho antes. Resumiendo, el trabajo en un ciclo es el área encerrada, con signo positivo si es en el sentido de las agujas del reloj y con signo negativo si es en contra de las agujas del reloj, si se recorre en contra de las agujas del reloj. ¿Vale? En cualquier caso, en valor absoluto es el área de dentro del ciclo, que lo calcularéis como podáis dependiendo de la figura geométrica que sea. Muy bien. Quedan dos procesos interesantes, uno es el proceso isotermo y otro el adiabático. Y con estos dos voy a ir acabando. El proceso isotermo es un proceso en el que la temperatura es constante. En un gas ideal tiene esta pinta de aquí, porque esto es constante. Entonces esto es como básicamente, si aquí tenéis x y aquí la función y de x, pues esto tiene la pinta de 1 partido por x o 2 partido por x o lo que sea, es una hipérbola y es de ese estilo. ¿Vale? Es lo que está dibujado aquí en esta figura mejor. No tiene mucho misterio, el área encerrada bajo la curva sería esta, del proceso que va desde I hasta F, y se calcularía el trabajo si sabemos calcular este área. Se puede hacer echando cuentas con una integral, la tenéis aquí, miradla, no tiene mucho misterio, pero vamos, en general no os vamos a pedir que integréis, solo que calculéis áreas de figuras geométricas sencillas, tal y como se ha visto en el ejemplo anterior. Y para finalizar, os voy a contar el proceso adiabático. El proceso adiabático es aquel en el que el calor intercambiado es cero y entonces se puede calcular el trabajo utilizando el primer principio. Si recordáis, el primer principio dice que la variación de energía interna es el calor menos el trabajo. Si el calor es cero, pues me queda que la variación de energía interna es menos el trabajo o directamente esto de aquí. Entonces, en un proceso adiabático,
en el que sepamos calcular la variación de energía interna, podemos calcular muy fácilmente el trabajo. La variación de energía interna, por ejemplo, la podemos calcular fácilmente en gases ideales, monoatómicos o diatómicos, porque conocemos diatómicos, porque conocemos una expresión para la U, por ejemplo, en monoatómicos es 3 medios de NKT o 3 medios de NRT si preferís, y entonces delta U pues no será más que 3 medios de NR por el cambio de temperatura. Entonces, por ejemplo, de aquí podéis utilizar esto para calcular el trabajo en un proceso adiabático en un gas ideal monoatómico. Dudas, preguntas, cuestiones, ya sabéis, utilizad el foro. Hasta la próxima.